Hola Melissa. Hola Oscar. Hola Gerardo y hola oyentes. Hoy estamos en un episodio un poco diferente a los que hemos grabado anteriormente. Yo de una vez por todas convencí a Melissa de que grabáramos un tema sobre arquitectura y patrimonio en contra de su voluntad. De hecho, la tenemos anestesiada. ¿Qué va? Tampoco así, Oscar, tampoco así. Y nada, arrancamos esta serie que, Dios mediante, va a ser una serie de varios episodios donde vamos a estar hablando sobre el patrimonio cultural en sus diferentes aspectos. Y para hablar del tema, vamos a traer una serie de personas que están involucradas en la primera fila en estos temas. Y en este caso, bueno, pues tenemos al arquitecto Gerardo Terrero, que, bueno, lo vamos a dejar como hemos hecho en ocasiones anteriores, que se presente a sí mismo. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué le puedo decir? Soy arquitecto, que trabajo mucho tiempo en la zona colonial y me he dedicado en cuerpo y alma a lo que es trabajos de restauración, aunque no soy restaurador, pero conozco bien el tema, me he empapado bien con el tema, he tenido un poco de suerte en trabajar en proyectos muy interesantes y muy importantes ahora mismo en la zona colonial. Recientemente lo que trabajamos en la adecuación de la fortaleza de Santo Domingo, no Fortaleza Osama. ¿Por qué eso? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, según... o sea, siempre fue un monumento de casa de guardia. O sea, tú sabes, la primera fortaleza en Santo Domingo. Y una cárcel, ¿no? También. Y cárcel. Sí. Pero el tema de fortaleza de Santo Domingo fue su nombre real desde el principio. Lo que pasa es que el río Osama tuvo su apellido y con el tiempo la gente asoció con la fortaleza Osama. Pero es la fortaleza de Santo Domingo. Muy bien. Y una pregunta. O sea, tú trabajaste en esa adecuación reciente. Para los que no conocen qué ha pasado ahí, quizá conocen la fortaleza porque la han visto, porque la han visto de lejos. Quizá han visto los videos de las nuevas ilustraciones que se están proyectando. Pero ¿qué es lo que ha pasado allí? O sea, ¿por qué se intervino? ¿Cómo se dio eso? ¿Y cuál es la idea que se ha tenido detrás de eso que se hizo ahí? Bueno, yo participé en una licitación del BIT, que era la adecuación de la fortaleza para la museografía y infografía, lo que se hacía. Entonces, ya se había trabajado sobre todo el tema de lo que iba a ser como museo. Entonces, cuando yo entré ahí, que gané esa licitación, trabajé junto con una empresa de España que se llama Avancia. Avancia son unas personas que han trabajado con mucha experiencia en museos, desde el Cairo, tienen en Madrid, tienen muchísima experiencia en eso. Entonces, el proyecto fue adecuar para que ellos trabajaran la parte de infografía, museología, museografía y todo lo que es el detalle de lo que ahora mismo existe en la fortaleza. O sea, en pocas palabras, eso era una fortaleza que la heredamos del siglo XVI, cuando se empezaron a construir las estructuras de la ciudad. Exacto. Por los españoles como una fortificación militar. Eso con el tiempo se volvió un monumento claro. Y estaba vacío, ¿verdad? Era simplemente el monumento. Eso siempre ha sido un monumento. En lo que yo tuve el tiempo trabajando allá. La fortaleza, en el año 70 fue que se restauró por el arquitecto Blanchard, que era una que se hizo en el gobierno de Balaguer. Se trabajó como un monumento militar. Por eso que no existen árboles. El mismo Blanchard yo me senté con él y hablé mucho y me dijo, ahí no hay una mata, no hay sombra, porque esto es un monumento militar. Y al ser monumento militar, no hay sombras, no hay espacios adecuados para recrearse. O sea, que la adaptación a museo es un proyecto que con la gente de turismo fueron trabajando, porque no es per se un
sitio para hacer un museo. Exacto. Y no es una fortaleza. Exacto. Entonces, originalmente era una fortaleza. Lo que iba era para que la gente entienda un poco, porque puede asumir que todo monumento es como un museo, pero realmente no. Un monumento puede ser, como era antes de esta intervención, un espacio que uno podía visitar y ver, pero no tenía ningún otro uso. Exacto. Y ahora, con esta intervención, se explica. Ahora, adentro de ese monumento se instaló un museo. Y esa adecuación para que pudiera haber un museo fue lo que tú hiciste. Exacto, lo que yo trabajé. Que trabajé junto con Avancia sobre eso, porque también fui aprendiendo dentro de la marcha lo que es una fortaleza. O sea, la adecuación de esa escalera que se ve en el frente, eso no existía. O sea, esa escalera también fue una restauración. Por lo que te digo que el proceso de restauración es un punto muy importante de destacar de la diferencia de adecuación y restauración, porque ya el restaurador o el conservacionista tiene que tener una referencia histórica para que no haga un falso histórico. O sea, por eso que nosotros topamos con guantes, las cosas que íbamos a hacer, planos. Yo no tuve que restaurar. Yo lo que tuve que adecuar en lo que ellos necesitaban para que eso en el tiempo se quede exactamente como está, porque cuando tú intervienes en una obra y la intervienes mal, tú puedes hacer un falso histórico. Y importante entrar un poco en esos detallitos, esta palabra bien técnica, que a lo mejor las personas que están acostumbradas a escucharnos no están muy familiarizadas con ellas, pero es importante antes de seguir avanzando de mencionar de que esta adecuación museográfica que se hizo de la Fortaleza Osama se hizo dentro del marco del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, que se viene ejecutando desde el 2010. Melissa, ayúdame si no me falla la memoria. 2010, 2012 más o menos. Con fondos del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un programa que lo que ustedes están viendo, de que la adecuación de las calles, que se están eliminando los parqueos, que se construyó el parqueo de las Atarazanas, entra todo dentro de ese marco para lo que es el desarrollo de la ciudad colonial como un polo turístico más de la República Dominicana. Entonces, avanzando en esos términos técnicos, ¿qué es un falso histórico? Melissa, tú y yo hemos hablado un poquito de eso, pero danos un ejemplo para que la gente... Un ejemplo te puedo decir como una experiencia que me pasó con la arquitecta Mauricia, que me decía en una intervención que yo hice en la Isabela Católica con Luperón, donde hay una pizzería muy concurrida ayer. Ese balcón, que cuando yo busqué toda esa información, la arquitecta me decía, tú tienes que tener mucho cuidado, porque si tú cambias la connotación de poner el balcón igual y no utilizar un detalle, que haya una diferencia entre el balcón que realmente es un balcón histórico y un balcón de la época, a hacer un balcón que tenga muy parecido, tú estás vendiendo un falso histórico. O sea, eso está bonito, pero eso nunca existió. O sea, eso no era así. Entonces hay que tener un punto también de equilibrio. Porque tal vez uno pensaría, bueno, si ya tú vas a intervenir en una edificación colonial, pues lo que sea que tú hagas que parezca colonial. Pero en realidad, aunque la intuición diga eso, lo correcto no necesariamente siempre es eso. No es que no se pueda recrear o acomodarse un poco al contexto en ese sentido, pero sí es importante que la gente pueda observar la diferencia. De hecho, tú sabes que me acuerdo de algo, que la Sagrada Familia de Gaudí, que es ese edificio súper increíble de Barcelona, en España, que es una edificación que se empezó a construir hace casi 100 años, ¿no? Sí. Y en esa época incluso se pensaba que iba a durar cientos de años en hacerse, pero como siempre pasa... efectivamente. Sí, no, pero ha sido mucho más rápido de lo que se pensaba por la tecnología. Entonces, ¿qué pasa ahora con todo el tema de modelado 3D y eso? Han logrado todas esas figuras súper escultóricas que él hacía, modelarla y hacerla más rápido. Y una de las cosas que han decidido es que todo lo que se ha hecho con esa tecnología, si tú le das la vuelta a la catedral, tiene las mismas formas, pero la hacen con una terminación. Claro que se nota que eso lo hicieron en el siglo XXI. Que se entienda. O sea, se entiende que esta parte de la iglesia conserva el diseño, pero se hizo en otro periodo y tú sabes debe que eso es muy importante ahora que tú hablas sobre eso, porque ahí entramos, lo que le hablaba a Oscar, sobre la materialidad. La materialidad en el sentido de intervención histórica funciona, que ese es un tema que
estoy trabajando como si fuera del principio, porque aquí tenemos... ¿Cuánto tiempo tiene la zona colonial? Bueno, ya tiene... Bueno, ¿existiendo o restaurando? No, existiendo tiene de ¿cuánto? 110, 500 500 y Sí, ok, entonces, generalmente siempre hemos trabajado con la historia de cada monumento o casa o como sea. Pero en la patología interna de esto de lo que es adecuación y restauración, la materialidad es el punto más importante. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con trabajar muros de mampostería, de arcilla, de mampostería, y utilizar cemento, utiliza cemento blanco, utiliza ladrillo. Exacto. Y poner las cosas para que se vean coloniales. Ajá. Entonces ahí hay un tema que también estamos haciendo un trabajo de lo que es la materialidad y la adecuación de las cosas, que es muy importante. Entonces, en los mismos monumentos teníamos, como en ese proyecto, una parte muy importante de trabajar siempre con patrimonio, y patrimonio no de la guía a cosas de hacer, pero ellos siempre estaban con ese punto de con cómo vamos a hacer esa restauración, o sea, cómo vamos a adecuar, vamos a poner la palabra correcta, cómo vamos a adecuar una escalera. Pero esa escalera, ¿cómo vamos a hacer el material que sepa la persona que se use el mismo material que se usó, una piedra caliza? Porque estamos hablando que la fortaleza Osama, la fortaleza Santo Domingo, perdón, arriba de la fortaleza, no, de la costumbre. Claro. La costumbre. La fortaleza está arriba de un arrecife. Todo cerca del mar. Toda su piedra y todo su material coralino eran piedras coralinas que se sacaban del mismo sitio y se utilizaban. Entonces, la misma arquitecta me decía, Mauricia me decía, tú tienes que tener mucho cuidado de tú cambiarle la materialidad o sea, hasta el color de lo que tú vas a hacer. Por eso que nosotros trabajamos con materiales 100% que son de cal y de restauración. La arquitecta Mauricia definitivamente es una de esas invitadas. Mauricia Domínguez, sí, para aclarar, es una de esas invitadas que definitivamente vamos a tener que traer a los próximos episodios, sobre todo hablar de arquitectura moderna. Pero... Bueno, de cualquiera, porque de restauración sabe de todo. No, claro. Y de historia. Es que hay mucha historia. Y los proyectos coloniales son proyectos especiales. Y yo siempre se lo explico a los clientes. No son proyectos que generalmente necesitan cómo van a funcionar, sino son proyectos que hay que buscar su historia, hay que rebuscar qué pasó ahí, hay que analizar lo que es del material que se utilizó, la implementación, y también dejar un recuerdo de cómo se hizo eso para que otra generación pueda ir, buscar y saber que es una documentación. Y también todos los reglamentos que Patrimonio exige y Ayuntamiento también en la zona colonial. ¿Por qué? Porque un ejemplo, yo para hacer cualquier cosa, yo tenía que ir a un sitio histórico y preguntarle a Maricia o preguntarle al arquitecto Blanchard, porque es un proyecto totalmente con mucho tiempo y las manos que pasaron por ahí tienen más experiencia. Tú sabes que una de las cosas que nosotros hablábamos, bueno, que Melissa y yo hablábamos anteriormente en otros episodios, es que este espacio es un registro. Es un registro de lo que se ha hablado y básicamente parte del propósito de este segmento que estamos desarrollando es justamente que las próximas generaciones o las nuevas generaciones actuales puedan saber cómo se realizaron los procesos de restauración de los monumentos con lo que todos nos identificamos, porque muchas veces lo que yo he visto, que he trabajado el tema más o menos, es que las restauraciones se hacen de espalda a la ciudadanía. Y la ciudadanía no sabe cuál es el proceso, no sabe cuáles son las metodologías. Entonces simplemente ven el resultado, saben cómo era y ven el resultado final. Y al final hay una desconexión inmensa y a veces ese resultado final no va muy adecuado a lo que había antes. Como pasó, por ejemplo, en el caso de la Puerta del Conde, el famoso caso de la Puerta del Conde. No vamos a entrar en detalle en eso. Pero volviendo un poco al tema de los falsos históricos, yo quería preguntarte, porque a lo mejor nuestros oyentes no están al tanto, de cuál es el problema que se comete un falso histórico.
O sea, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, el problema es que, un ejemplo, ahora mismo con el Museo de la Catedral, que también trabajamos ahí, la información que va a haber en el Museo de la Catedral es que la fachada de la catedral tiene cada cosa que se trabajó en épocas diferentes, en tiempos diferentes, tuvo lo mismo, una materialidad, una forma de trabajar, un registro histórico de qué pasó ahí y cómo se siguió trabajando, porque fue un tiempo, y lo explica muy bien. En ese museo, cuando se inaugure, va a hablar muy bien. Porque, por ejemplo, yo me he parado, para que tú entiendas lo que es un falso histórico, y tú sabes que hay muchas personas que trabajan en la zona colonial hablando de la historia y la catedral y esto. Entonces, hay cuentos, leyendas y falacias. Entonces, esas son cosas que realmente están muy bien documentadas, y con todos estos museos y con todo este tipo de cosas aclaran las dudas de cómo fueron las cosas y las situaciones. Entonces, ahí es el problema. Ese es el tema de los falsos históricos también. Sí. No solamente en lo que tú puedas contar, sino lo que realmente existía antes o cómo estaba hecho. Entonces, eso es un punto muy importante de en la zona colonial también, de cómo se hacen los procesos para que no se hable mentira, no inventemos un arco donde nunca existió un arco, ¿ok? Sí. O una puerta, porque hay muchas cosas coloniales que son muy bonitas a nivel de decoración, pero realmente todo cuenta. O sea, todo en la zona colonial cuenta una historia o un proceso. Es muy diferente o sea, tú vas al Piantini, al Naco, y hay edificios, vamos a decir, que realmente pueden tener una dirección de una época en la arquitectura de dominicana. O sea, una época que se hizo en los 80, pertenece, o sea, en los 70, pero en la zona colonial estamos hablando de historias. O sea, es muy complicado. Hay muchas capas. Hay muchas capas que un edificio de los 80 que todavía está como en ese proceso de madurez. Quizá volverse patrimonio, porque no es que estamos descartando la idea de que un edificio contemporáneo pueda eventualmente volverse. Sí. De hecho, esos edificios fueron contemporáneos cuando se hicieron. Exacto. Entonces, lo que sí es bueno aclarar de eso también es el hecho de que ¿por qué el tema del falso histórico, aunque parezca como, pero ¿y qué tiene de malo, verdad? ¿Por qué tan malo? Precisamente, el patrimonio tiene una función, como tú bien dices, de también contarnos la historia del lugar. Claro. Y cuando nosotros como hacemos hacemos de esa historia algo confuso, podemos estar creando malos entendidos. Incluso también podemos estar fomentando que entonces se hagan interpretaciones incorrectas de que en qué momento se hizo eso, si eso se ve que se hizo en el siglo XVI, pero realmente lo hicieron el año pasado. Exacto. Entonces, eso de tú buscar que se vea como viejo o que darle técnica para que realmente ya hubo una época donde se estaba como era como más común que ese abordaje, pero ya se entiende que lo ideal es que se analice si el monumento está en ruinas, o sea, ¿qué hacer con esas ruinas? Dejarlas así, si se van a acabar de caer, entonces cómo se pueden reforzar, qué cosas se pueden hacer con ellas y ya valorarlas en su condición de ruina. Claro. ¿Verdad? Okay. También o podemos encontrar un monumento que nunca se terminó y que su intención era que se terminara, como la Catedral de Gaudí, su intención era que se terminara. No, la ruina de San Francisco. Entonces hay una validez en continuar eso. Y tú le puedes, y entonces que se distingan las etapas, como pasó con la Catedral, que duró 100 años en hacerse la Catedral, ¿no fue? La Catedral, sí, la Catedral duró casi un siglo en hacerse y de hecho no se terminó. No, el campanario nunca se acabó. Entonces, realmente, cada persona que fue sumándose a eso dejó su huella con el periodo. Entonces, no se podía poner a tratar de que se viera como la primera parte. Porque entonces no se iba a entender ese proceso en su forma. Eso es la forma también. Entonces, pero eso es lo interesante de trabajar proyectos en la zona colonial. O sea, tú generalmente cuando te dan un plano catastral o te dan el título de propiedad de una zona, de una casa, lo primero que tú vas a registro de colonial a ver quién trabajaba eso, quién hizo, o sea, cómo era en los 80, cómo era en los 70, o quién lo hizo. Y de ahí en adelante tú comienzas
a buscar esas épocas. O sea, tenemos mucho trabajo en la zona colonial a nivel privado ahora mismo. Y lo primero que nosotros hacemos es, bueno, yo siempre llamo a Oscar. Dice, ¿tú tienes fotos de la Emilio Tejeda? ¿Tú tienes fotos en la Noel? ¿Tú tienes fotos? ¿Por qué? Porque las fotos, la documentación, la forma de cómo lo hicimos, eso ayuda. Y también va a ayudar en un futuro de que yo no estoy aquí, o sea, ninguno vamos a estar aquí y alguien va a decir, bueno, mira, aquí se usó cal de revoque. Aquí usaron cal hidráulica. Mira, aquí se utilizó ladrillo. No, aquí habían ladrillo cocido. Aquí había, o sea... Y se utilizó por esto. Exacto. Por esto. Y aquí había una filtración. Entonces, se utilizó un hidrofugante de tal tipo. ¿Por qué? Porque no quería que se grabaran. O sea, todo ese tipo de cosas tiene un contexto que abarca procesos. Entonces, son procesos que son muy largos. Son procesos que son con mucho valorización, mucho estudio. O sea, entonces ahí viene la mítica de trabajar en la zona colonial tan difícil. Y una pregunta con relación al caso específico de la Fortaleza, como ese es tu proyecto más reciente, y además un proyecto sumamente importante, porque es uno de los símbolos de la ciudad. Ese monumento como tal, ¿cuáles fueron como los retos principales que ustedes encontraron ahí cuando tuvieron que intervenir esa edificación? Bueno, aparte los espíritus y los fantasmas que aparecen, tú. Bueno, el reto más importante que te puedo decir como una adecuación era en la parte de poner todo la tecnología, por ejemplo, la iluminación, el cableado de voz, el cableado de data. Se hizo todo un proceso de excavación trabajando con un arqueólogo. Entonces, ¿y encontraron algo ahí? No encontramos nada, pero habían registro con el arqueólogo cuando uno iba haciendo esa excavación para hacer la canalización de lo que tú ves en las bocinas, llegar a un punto. ¿Por qué no podíamos bajar más a ese punto? Bueno, mira, porque aquí había un registro de algún, vamos a decir, algo histórico que no podíamos hacer una excavación más de 2 metros. Teníamos que buscársela. Respetar eso, claro. O sea, había que buscársela. Vamos a decir, no podíamos ranurar muros. Claro. Todo superficial. ¿Qué? Ranurar muros. Ranurar muros. O sea, abrirle un hueco a un muro para meter una tubería. No se puede. Okay. ¿Qué más reto? Bueno, habían unas jaulas que Luis Sterling había que meterle esas jaulas para poner los proyectores. No podíamos tocar ninguna de las paredes dentro de la torre del homenaje. No lo podíamos tocar. Entonces, ¿qué pasa? Se tuvo que hacer unas estructuras que eran como unos cojines en las jaulas para que tuvieran como abrazado, sin perforarlo, pero para que las jaulas aguantaran el proyector y no se movieran. Ok, o sea, teníamos que sacar todos los alambres de la torre, conectar nuevos alambres con la potencia y con la calidad para que los proyectores no se sobrecalentaran o no se surfactaran, porque es una edificación que, como te decía, que era a nivel militar, tiene unas paredes de un grosor. Correcto. Mantiene la humedad. Tú tienes que tratar de que no había agua. O sea, no existe agua. Entonces, ¿cómo llevar el agua? ¿Cómo, vamos a decir, en el área de 360, tuvimos que primero sacar todo lo que estaba viejo, que tenía calcoma, que no funcionaba, y utilizar, por ejemplo, cal de revoque, que es un producto que nosotros estamos trayendo para las paredes, y empañetar todas esas paredes. Luego, hacer una estructura y diseñar una estructura para que no apoyarle la pared y no hacer pernos en el piso, para poner pantallas de proyección. Porque hay algo que es importante, que es que este museo además es sumamente tecnológico. Claro. O sea, que alguien pensaría que en algo colonial, como solamente pegan cosas como antiguas y no sé qué. No, o sea, es muy interesante porque en la restauración hay mucha vanguardia. O sea,
de nuevo, parece contrario porque uno asume que todo se haría como nada más andar con un pincelito. No, para restaurar y para intervenir los patrimonios se requiere de mucha ciencia, de mucha tecnología, de muchos avances. Claro. Y siempre se está avanzando en esa área. Y de no tocar nada que perjudique el monumento, porque en este caso eso era también la lucha de adecuar de cosas que no fueran de intervención que dañaran eso, porque vamos a decir, en un tiempo se retire todo lo que hay ahí y quede totalmente exacto como lo encontramos. Es que cuando tú tienes un marco de acción tan limitado y tú tienes que ser tan delicado con ese marco de acción. Muy delicado. Tú te tienes que poner ingenioso. Claro. Tú tienes que buscar otras maneras fuera de lo cotidiano, de lo que se considera cotidiano a nivel de construcción para, tal cual como dice Gerardo aquí, dejar el edificio tal cual como tú lo encontraste. Y una pregunta, tú mencionas el tema de la cal. ¿Por qué tú hablas de la cal? Porque obviamente vamos a explicar un chin. ¿Qué es cal? Espérate, vamos a explicar un chin primero. ¿Qué es un pañete? Los pañetes son esa última capa como de cemento que se le pone a las paredes en las construcciones de block, que son las que vemos en la ciudad, que cuando se ve como ese cemento gris. La capa final que ya permite que no se vean los bloques que están dentro del muro. Entonces, normalmente... En un edificio de piedra, ¿qué sería? No, en el caso no... Exacto. ¿Por qué en los edificios de la ciudad colonial de Santo Domingo se usa cal en vez de un pañete de cemento normal como se usa? Vamos a irnos por lo primero, porque si no, de esto es toda una clase. O sea, yo tuve que también, por ejemplo... aprender, por ejemplo, doña Virginia, la arquitecta Virginia Flores, es una persona con mucho conocimiento. Increíble. Señora, hay mucha gente con mucho conocimiento de lo que uno tiene que ir con una esponja, mucha humildad y aprender. Excelente. Ella también es profesora, igual que Marisa, que ha sido profesora. Claro, mucha humildad y aprender. Yo hice yo tenía una casa que nosotros trabajamos y cuando comenzamos con el proceso de cal, yo decidí que esa casa donde yo iba a trabajar, cuando llegó Patrimonio y nos dijo, mira, viene un profesor, Santiago Tormo, que ahora es mi profesor y mi consultor 100%, que lo llamo 24/7. Yo le dije, mira, yo voy a aprender. Y él me dijo, vamos a aprender como realmente se llama el cemento romano. Muy bien. Entonces, cómo se debería todo en la zona colonial trabajar. Entonces yo le dije, mira, vamos a utilizar esta casa y vamos a hacer que esto sea... Por el librito. Todo lo que sea los conocimientos de, primero, la cal. Como tú decías, los muros en la zona colonial son muros de mampostería. O sea, muros que se usaban en el mismo entorno. Yo sacaba ese material de arena, y yo iba haciendo con muros de tierra, ladrillos, a veces material orgánico, iba haciendo como esa masa, como si tú estuvieras haciendo un bizcocho. Y voy haciendo esa masa. Luego, con esa misma cal, que no es la cal aérea es una cosa, el hidróxido de cal, que es la cal que utilizamos, nosotros, que es cal que se apaga con el agua, o sea, tiene una condición que esa cal de hidróxido de cal, tú para utilizar, o sea, para apagar la cal, para utilizarla, tiene muchísimos, o sea, se usaba así, tiene muchísimas formas de utilizarlo. Primero, se apagaba la cal, o sea, yo agarraba un componente de cal, vertía agua, eso llega y se pone a una temperatura que tú no te puedes imaginar, de caliente. Por eso que dice que la cal viva. La cal viva, exacto. Ese es el nombre de la cal viva. ¿Y por qué dice cal y canto entonces? ¿Cal? Y canto. No. Ese es otro refrán. Es otro refrán. Que no viene al caso. Lo que pasa es que la cal viva, lo que hablamos de la cal, cuando es la cal viva, o sea, antes de apagarla, para que, o sea, quitarle lo que es hidratarla, lo que se llama hidratarla, esa cal, lo que te queda, esa mezcla que tú haces, con esa mezcla, primero, el agua que te queda de la cal cuando tiene 7 días, que eso es lo que la cal dura para apagarse, o sea, para hidratarse, o sea, con el agua, te queda una película. Con esa película tú
consolidas. O sea, ese muro de mampostería que tú hiciste, que está lleno de arena, que tú lo ves que a veces... Boronoso. Tú esa misma agua, tú entonces, lo consolidabas. Eso era como lo que tú le ponías a esa masa para consolidar. Luego, con la cal, solamente la cal, tú hacías lo que es, vamos a decir, lo que dicen el fraguache. Tirarle la mezcla. La cal seca se le tira a esa pared húmeda y entonces eso de manera natural como que se une. Se va uniendo. Ya sobre el muro. Entonces después sobre el muro tú esa cal también la utilizas para empañetar. Y es lo que tú dices, porque los muros respiran. O sea, cuando yo me preguntan, no, que los muros respiran, tú tienes que dejar respirar la cal. O sea, respirar los muros es, tú tienes un muro de mampostería y ese muro cuando llueve, generalmente es orgánico, crece. O sea, es agua. Porque absorbe. Tiene porosidad. Porosidad. Entonces, la cal, la forma de hacer la mampostería, de utilizar eso, es porque con ese conocimiento del agua que tiene, deja que el muro transpire. O sea, el cemento tiene una prioridad, que el cemento tiene un fraguache mucho más rápido, no deja porosidad y es totalmente cerrado. Vamos a decir que sella, tú sellas y ese muro no tiene... No pasa nada. No tiene cómo respirar. Que respirar, o sea, como tú dejas que el muro transpire, se rigidiza mucho. Y en nuestro contexto tropical, donde, por ejemplo, llevamos 3 días lloviendo seguido, ¿eso es algo positivo? Bueno, lo que pasa es que tú te has dado cuenta que en el tema de la cal, de todo lo de la cal hidratada, de la cal hidráulica, de la cal de revoque, o sea, de todos esos temas, fíjate que, o sea, en el tiempo que se usaba la cal, todavía al día de hoy, nosotros estamos utilizando cal en proyectos coloniales, en proyectos coloniales, porque esa era su forma de trabajar, ese era su cemento. El cemento, la cal hidráulica es un cemento que era hidróxido de cal, o sea, la cal apagada, con cenizas, ¿ok? Con cenizas volcánicas, o sea, con piedra. Y eso era su cemento. O sea, eso fue antes del cemento Portland. Entonces, si imagínate que en el tiempo, todo lo que ha durado ese material, lo bueno que ese material, un material que deja respirar los muros, como te decimos, que lo deja transpirar, no deja que el muro se oxide. O sea, tú notas que el empañete se cae porque mantiene una cantidad de agua y esa agua se retiene en ese muro y hace que el empañete se desborone. Y no solamente eso, sino que en el caso del cemento romano está el caso del Panteón de Agripina, si no me equivoco, el que tiene el domo, que era el domo más grande hasta durante miles de años. De ese tenemos un ejemplo que se usó con cal hidráulica y es una referencia de que es utilizando cal hidráulica con ese domo tan grande, es uno de los mejores ejemplos de utilizar como el cemento hidráulico, o sea, como la cal hidráulica como referencia del cemento, de la rigidez que tenía. Entonces, y ya volviendo un poco de nuevo a la fortaleza, ¿cuáles fueron entonces, o sea, hablan un poco de ese proceso? ¿Cuáles fueron la metodología que utilizaron? O sea, ¿qué tú aprendiste de ese proceso? Bueno, muchísimo aprendí. Vamos a decir, lo primero es la materialidad es un punto muy importante. También el tipo de material que tú vas a usar. Un ejemplo, cuando utilizamos en un punto de utilizar las vigas que se utilizaban de madera, de madera sólida, el tratamiento que tienen esas vigas, la colocación cómo se hacen. ¿Se utilizaron vigas de madera en los techos de la fortaleza? Sí, así eran las vigas. Bueno, vamos a aclarar algo, porque también ¿no fue todo el conjunto de la fortaleza o fue solamente la torre del homenaje? No, al revés. La torre del homenaje no la podían tocar, fue que él dijo. Exacto. Estaba excluida, solo la otra. El museo es completo. La torre del homenaje nosotros no hicimos no intervenimos, o sea, todo lo que intervención que tuviste son
o sea, son superficiales. Vamos a aclararle algo a los oyentes también para que estemos hablando en la misma página. Torre del Homenaje es esa torre medieval que ustedes ven que tiene los cachitos al tope, que tiene varios volúmenes, y Fortaleza es el conjunto entero que incluye el Polvorín de Santa Bárbara, incluye la Torre del Homenaje, incluye los cuarteles que estaban alrededor. A los lados, exacto. E incluye las escalinatas que bajaban arriba. Y también el espacio abierto. Y también la parte integral del conjunto. La explanada y la puerta Carlos III. Sí. Todo eso era todo eso. O sea, lo que nosotros hicimos fue todo el proceso desde todo que estaba en deterioro, volverlo a ponerlo exactamente como estaba, teniendo en cuenta la calidad de que Patrimonio nos decía cómo teníamos que trabajar cada punto de eso, porque te digo que era trabajar con guantes. Vamos a decir, en las áreas de oficina, se sacó todo lo que había en la área de oficina y se colocaron, vamos a decir, el remozamiento de las vigas que habían, porque el techo de las oficinas en la parte del frente son hechos de concreto, porque en esa adecuación, me dijo el arquitecto Blanchard que esos techos se hicieron de concreto por la durabilidad, pero sí tienen la adecuación de como lo que se diga, es un techo romano, o sea, que tenía sus vigas de madera, y todo eso se volvió y se sacó todo lo que no servía y se colocó exactamente lo que se tenía que hacer. En los muros laterales, vamos a decir, dentro de los interiores, se empañetó con cal, se revocó, se limpiaron todos los ladrillos, se hizo una limpieza muy exhaustiva de limpiar todos los ladrillos, se arreglaron todas las puertas, se adecuaron las puertas, tienen aire acondicionado, se puso aire acondicionado, se pusieron los desagües como tenían que ponerse, se llevó la electricidad donde no existía electricidad, se limpiaron todos los pisos exactamente sin cambiar una pieza, simplemente buscando el mismo tipo de piso y adecuando el mismo tipo de piso para colocarlo donde se tenía un hoyito. Vamos a decir, la cafetería, se hizo más o menos un adecuamiento de la cafetería llevándole el agua, porque es un monumento militar, no tenía agua. Tuvimos que ingeniárnosla de llevarle agua para hacer esa cafetería. Tuvimos que poner en el polivalente, vamos a decir, adecuarlo con abanicos, porque no querían ponerle aire acondicionado porque iba a ser muy invasivo. O sea, era una cuestión de lo que nos había sugerido Patrimonio y las sugerencias que nos habían dado. Y los requerimientos. Pero muy específicos. Qué bien. ¿Se le dio uso al Polvorín de Santa Bárbara de alguna forma? No, al Polvorín. Todavía. No, al Polvorín no se le topó, ni se le ha topado, porque el Polvorín generalmente, aparte de ser algo muy antiguo también, y tiene también, no se le puso nada a la mano. Fíjate que en el Polvorín ni los techos se ven que hay filtración, o sea. No. Pero lo que te digo, ahí volvemos a la materialidad. Los materiales de las cales que se usaron, de las cales hidráulicas, muy específicos, hace que todos esos materiales en el tiempo, o sea, congenien muy bien. Cuando tú pones un material que no es de la época en un cemento blanco, en un sitio así, choca, hace una reacción, o sea, deteriora el edificio. Es un daño, casi un vandalismo hacerle eso. Yo iba a decir que es importante, antes de que se nos acabe el tiempo, sí aclarar unos puntos importantes de la fortaleza. La fortaleza es un monumento originalmente colonial. Se hizo cuando vino el gobernador Nicolás de Obando a Santo Domingo y sirvió como fortaleza. O sea, siempre fue usada para esos fines militares. Sin embargo, hubo un momento bien breve, mientras se concluía el Alcázar de Colón, que cuando llega Diego Colón y su esposa María de Toledo, se residen brevemente ahí en la fortaleza. Sí, pero su principal uso fue militar, porque había muchos piratas en esa época que venían de Inglaterra, de Francia, y la colonia se defendía usando ese tipo de estructuras, y fue una cárcel. Gente muy famosa estuvo presa ahí. Mi abuelo estuvo preso. Incluido Cristóbal Colón, incluido Juan Pablo Duarte, fueron presos famosos, entre muchos otros. Por eso que es algo muy importante y muy interesante de lo que es
la adecuación del museo, porque hay cosas que, como tú estás contando, pero hay mucha más información que hay que ir a visitar. Claro. Y esa vivencia y esa información que hay ahí adentro, o sea, cuenta una historia que yo no participé en nada de lo que es el contenido. O sea, fue ya todo un equipo que trabajó. Yo trabajé en la parte arquitectónica. En la parte, ya tú sabes. Pero cuando yo mismo vi los contenidos y vi el día de la inauguración, todo lo que cuenta, lo que funciona, tú le encuentras lo importante que es contar una historia de un museo en un monumento y la cantidad de cosas que han pasado y cómo se cuentan, que es muy importante, o sea, cómo se cuentan. Por eso que te digo que la historia de cómo se cuenta, como ese museo, en ese museo se cuentan esas historias. También nosotros que trabajamos en la zona tenemos que documentar y trabajar en las cosas de cómo se hacen para que digan cómo se contaron lo que pasó ahí. Y una cosita importante que también quería comentar es ese paso de ser una estructura militar a ser un monumento. Quien dio ese paso fue el presidente Camaño. Luego de que se terminó la revolución, una de las primeras cosas que él hizo como presidente constitucional fue declarar la fortaleza como monumento y se dejó de utilizar para fines militares. De ahí en adelante se volvió un monumento y entiendo que de ahí fue que entonces ya más adelante en los 70 entonces se restauró. Pero antes de eso, para mí es interesante pensar como cuándo pasa a ser un monumento algo que se usaba para lo que era. Y me parece también muy... O inclusive si algo puede ser un monumento siguiendo el uso que tenía originalmente. También. Igual lo interesante de ver cómo quizá una figura como él le dio importancia a la historia militar. Porque él era militar. Y seguro dijo, espérate, aquí hay que resaltar también esa parte histórica de la historia militar dominicana. O sea, de esa vertiente. Hay mucho sentimiento encontrado en eso. Porque... hay cosas como también parte de lo que yo tuve en experiencia de trabajo que me contaban también que utilizar una fortaleza militar y contar un museo perdía su esencia. ¿Entiendes? Porque ya se convertía de un museo que, como me contaba Blanchard, que no hay una sombra. Aquí hay sol porque es un museo militar. A usarlo a un museo donde te está contando historia, está la museografía, está todo eso. Pero eso es lo interesante también de un punto. Lo que sí hablábamos los otros días con alguien, decía que, bueno, esperamos que con el tiempo se valore, se trate bien esas cosas. Porque eso es una cosa también de nosotros, con un monumento que... cuentan mucha historia, pero también como el participante y como la persona que va, que lo cuide, que lo mantenga. Porque es interesante todo lo que ha pasado ahí y ahora cómo está, que por ejemplo, tú no necesitas a alguien para que te cuente qué lo pasó, sino que ya está documentado ahí. Eso es lo más interesante. Yo creo mucho que la gente cuida en la misma medida en la que ve como que el patrimonio genera valor. O sea, yo creo mucho que esa revalorización que ustedes hicieron, esa recuperación, revaloró ese monumento y ya estoy segurísimo que la actitud de la ciudadanía va a ser completamente diferente, inclusive hasta a nivel cívico. Dicho eso, también es importante entender que el monumento no es solo. O sea, la Fortaleza de Osama es parte de un conjunto. La Fortaleza de Santo Domingo. La Fortaleza de Osama, disculpe. Bueno, de Santo Domingo y Osama. Tiene los dos nombres. La Fortaleza Osama de Santo Domingo es un conjunto. La Fortaleza de Santo Domingo. Una unidad. Sí, porque hay que buscar la medida, la solución. El nombre y el apodo. Miren, entonces es parte de un conjunto que no está solo. Forma parte de todo un sistema de fortificaciones. Primero, que rodeaba la ciudad, que es el sistema de muralla. Y segundo, que estaba fuera, que era, por ejemplo, el fuerte San Jerónimo, el fuerte de Jaina, que lamentablemente hoy en día yo ni siquiera sé dónde está ubicado. El mismo fue la Torrecilla, que estaba en la punta Torrecilla, hoy en día, que también desapareció. Que, como bien mencionaba Melissa, que quizás ya no son necesarios hoy en día, porque obviamente ya no tenemos pirata y corsario navegando en la ría de los Osama, por suerte. Pero que han logrado seguir generando valor, no solamente a través del turismo, sino a través de la difusión cultural. Dicho eso, yo quiero hacer una pregunta, Gerardo, y es,
Imagínate que tú le estás hablando a los dominicanos dentro de 100 años que van a escuchar este podcast. ¿Qué tú quisieras transmitirles a ellos en base a esta experiencia que tú tuviste con la fortaleza? Y sobre el legado que dejaron ustedes ahí en su trabajo. Bueno, lo que yo te puedo decir de experiencia es que la cantidad de personas que trabajan y que viven, o sea, ahora actualmente en la fortaleza, y te cuentan mucha historia del tiempo que ha pasado. Tú te das cuenta que los monumentos tienen un sentimiento de legado de contar alguna historia porque fue por un propósito. Entonces, lo que yo aprendí ahí, que no todo lo que tú, cuando tú trabajas a nivel de, vamos a decir, de adecuación o de restauración, como me tocó a mí, hay que tener mucho cuidado en tu trabajo, principalmente de tomar mínimo detalle, de preguntar, de ser muy humilde y tragarte todos los boches que te vayan a dar, porque es muy importante que el legado que tú estás haciendo en un monumento que va a tantas personas y cuenta historia, es algo como muy... A mí me impactó mucho la cantidad de información que yo recibía y cómo se hacían las cosas y qué había ahí. Y conocer eso, tal vez yo no tenía ni idea. O sea, y ahora mismo yo aprecio muchísimo más el mismo trabajo que tuve, esa experiencia gratificante de cuando vi. Yo el último día fue que yo vi toda la adecuación del museo, porque nunca tenía tiempo ni siquiera para ir a ver un contenido ni nada de eso, porque yo estaba trabajando, éramos 4 equipos. Y el último día yo lo vi y dije, wow, no me imaginaba que la fortaleza tenía tanta historia, tanto cuento. Y tampoco las personas que se acercaban a mí y me decían, mira, tú sabes que aquí pasó tal cosa, o se trabajó en este estilo y se usó esta metodología, y eso es algo importante, porque aparte de eso me dio mucha curiosidad, que lo que le contaba a Melissa al principio, ahora mismo estamos trabajando con una compañía de cal de restauración, que cuando yo comencé a trabajar ese monumento, yo hablé con esa compañía, que ahora mismo la estamos representando aquí, y yo le dije, mira, el primer proyecto que estoy trabajando que pudiera hacer una evaluación de su material es el proyecto de la Fortaleza de Santo Domingo. Y me dijeron, ¿qué tú estás haciendo? Y estoy haciendo una adecuación. ¿Y cuál es el proceso de adecuación? Yo le mandé los términos de referencia, le mandé lo que iban a utilizar, y ellos específicamente, por avión, me mandaron todas las cal que yo debería de utilizar en ese monumento. Y me dijeron, mira, tú vas a usar esta cal en este sitio, esta cal en esta pared, esta cal para este muro. Todo específicamente. O sea, para que tú entiendas, o sea, ellos se interesaron tanto, la gente de Masabeus se llama, que esa cal llegaron en el mismo tiempo donde estábamos trabajando y utilizamos todo ese tipo de material exactamente como decía su adecuación. Bueno, ya tú eres parte de la historia de la fortaleza, y eso es lo chulo, que al final los monumentos tienen las manos de muchas personas que ahora tenemos esta conexión. Tú tienes una conexión muy especial con la gente que trabajaron originalmente en eso, porque ustedes le pusieron la mano literalmente a la estructura, a la piedra, a esos materiales que están ahí y vienen de esos antepasados de nosotros. Y eso es lo increíble de poder tener esas estructuras que duran tanto. Todo se daña, miren, los libros se dañan, la ropa se daña, los animalitos se lo comen. Los edificios son de las estructuras del pasado que más duran, de ese legado histórico que más se queda. Y eso es un gran valor que nosotros tenemos, tener la ciudad colonial, tener monumentos así. Por eso la declararon Patrimonio de la Humanidad, porque eso es una joya. Es un ejemplo de una ciudad que se creó en un momento histórico sin precedentes, donde Europa llegó a este lado del mundo. Y la verdad que te felicitamos muchísimo, porque es un trabajo sumamente interesante.
ya tú sabes que te vamos a volver a invitar para que sigamos hablando de cal y de todo. Que hay mucho más que aprender, pero muchísimas gracias por la invitación. No, y que cada edificio, esto es algo importantísimo de este espacio que vamos a estar desarrollando, y es que cada edificio es una experiencia diferente. Cuenta una historia. Y cuenta una historia diferente. Y lo que tú estás pasando ahora mismo, lo que tú pasaste con la fortaleza, no va a ser lo mismo que tú pases con un edificio más moderno u otro edificio que quizás no tiene la misma materialidad. Agradecerte también por venir, por aceptar la invitación, por bueno, señores, o sea, yo quise que nosotros tenemos la dicha de tener a Gerardo aquí, porque yo literalmente veía los stories de Gerardo cuando inauguraron la fortaleza, grabando los stories de las diferentes imágenes y proyecciones que ellos hicieron en la pared de la fortaleza, y Gerardo parece un niño. O sea, que miren esto. O sea, cuando él dice que él no había podido apreciar el trabajo que él estaba haciendo hasta el día de la inauguración, no es mentira que se lo está diciendo. No es mentira. Se sumergió, y eso es muy comendable, y es importante que gente con ese nivel de compromiso sea la que haga ese trabajo tan delicado que requiere de ese nivel de cuidado. No, y la cantidad de personas que trabajan. Porque yo no puedo hablar. La cantidad de personas que hay involucrado en ese proyecto es increíble. O sea, hay muchas personas, desde el trabajador hasta, hasta la persona que cuidaba. O sea, todo es un trabajo de muchas personas. Y aparte de eso, tuve un privilegio muy grande y también una responsabilidad muy grande en que eso se trabajara y se hiciera en el tiempo que teníamos que entregar, y también que todo lo que conlleva eso sea de forma correcta. Muy bien. Bueno. Entonces, ya para ir cerrando, y si llegaste hasta aquí, solamente decirte que esto es un segmento que estamos tratando de desarrollar, así que si te gustó, compártelo, comenta en la publicación, ponlo en YouTube, repítelo de nuevo en Spotify, y de verdad difúndelo porque nos ayuda muchísimo. O cuenta en los comentarios si tú fuiste a ver la experiencia actual del museo, ¿qué te pareció? O si te gustaría ir, y Gerardo te va a ayudar a mandar la información a través de la publicación, digo yo. Entonces, es importantísimo esto porque nosotros siempre nos vivimos quejando de que no hay recursos culturales, que no se documenta, que no se difunde. Pero cuando sí se difunde y sí se documenta, es una pena que se pierdan esos recursos por falta de difusión, y que esa misma difusión, porque no llega a la gente, no sea sostenible en el tiempo. Así que, de verdad, si te gustó y llegaste hasta acá, ayúdanos con ese pedacito. Vayan a ver la fortaleza, que es gratis. Y vayan a ver la fortaleza. ¿Es gratis, verdad? No, fue gratis las 2 primeras semanas. 100 pesos. Pero de verdad, lo que hay y lo que cuenta, de verdad es una experiencia muy gratificante. Qué bien. Así que gracias por escucharnos hasta acá. Gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. Y gracias, Melissa. Gracias, Oscar. Y gracias a ustedes. Hasta el próximo episodio. Bye. Bye.